Buenas Perfecto. tardes a todas y a todos. Veo que ya hay varios colegas conectados, así que bueno, un gusto poder compartir una nueva actividad de la Oficina para Radicales que Gestionan. Y en el caso de hoy, con este formato de talleres para la gestión local, ya tuvimos la semana pasada, bueno, una experiencia compartida por parte de dos colegas que luego también el grupo de WhatsApp nos facilitaron normativa y la presentación, la verdad que ha sido muy útil. Y en este caso, en el formato de talleres para la gestión local, donde ya habrán visto también la posibilidad de seleccionar a través de ese formulario que hemos compartido la temática de más interés, que contempla agenda y temática de grandes ciudades, pero también de gestiones de localidades rurales, así que bueno, invitarlos a participar para que podamos definir con el equipo de la oficina estos talleres. En el caso de hoy, un tema de mucho interés desde que logramos reunirnos en este grupo, que estaba vinculado al interés de las gestiones locales, las gestiones de los municipios, en cuanto a los trámites a realizar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado para poder avanzar con proyectos de desarrollo en las tierras gestionadas por AVE que tenemos en nuestros territorios. Se hicieron algunos contactos, algunos colegas ya han iniciado alguna gestión, pero la idea del taller de hoy, y aprovecho para presentar al expositor, al licenciado Fernando Álvarez de Celis, y agradeciendo no solo a él, sino también a la Fundación Argentina por Venir y a la Fundación Tejido Urbano, eh, es que, bueno, conozcamos en primera persona de, bueno, de todo aquello que tenemos que hacer de la gestión local para poder presentar proyectos urbanos ante AVE que sean viables. Y en esto todo el soporte con el conocimiento y experiencia de Fernando, no solo desde lo profesional, también en la gestión pública, es de mucha utilidad. Insisto, el objetivo de esta oficina, cuando la presentamos semanas atrás, era poder llegar con una agenda, poder llegar con estas actividades, la verdad que está bueno, ya esta segunda actividad, y qué mejor que hacerlo con un tema de interés directo para las gestiones de los municipios, de los más de 500 municipios que gestiona el radicalismo en todo el país. Y bueno, agradecerle también en especial a Barbie por todo el soporte en la preparación de la actividad. Felicitarla también porque ha recibido su maestría. Así es, Barbie. Bueno, felicitarla porque tomé conocimiento y aún así ha estado dedicándole tiempo a la organización de estas actividades. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Fernando, te escuchamos con mucha atención y muchísimas gracias también por el tiempo que le estás dedicando a este taller que es de mucho interés para nosotros. No, bueno, muchas gracias a vos, o gracias a la invitación, Argentina por venir, la UCR. La verdad que es un placer estar siempre cerca de gente que está gestionando. La verdad que hay que gestionar, los municipios y los gobiernos locales son actores fundamentales. Y en eso simplemente nada, colaborar un poquito con alguna experiencia, con un poco algún dato. Estuve la semana pasada reunido con la gente AVE. Aviso, igual por la duda, no trabajo en AVE, no soy funcionario público. Trabajo en la Fundación Tejido Urbano, colaboro con Bárbara en Argentina por Venir. La verdad que la idea es esto, ir acercando proyectos AVE. La reunión que tuve con ellos, obviamente, digo, doy tres ítems como de base que dice la gente AVE. Por un lado, AVE sí o sí tiene la obligación de vender suelo, digamos, ellos no pueden regalar, y ya algunos ya se me va a asustar, pero no se asuste, no pueden regalar suelo. Lo que sí puede dar, algunos que quieren hacer, no sé, o una escuela o un parque y demás, pueden dar en comodato esos terrenos por una cantidad de años para ese uso específico. Pero la idea de AVE que está centrándose últimamente es en promover que los suelos que tiene Nación en los dentro de un municipio que puedan utilizarse para el desarrollo urbano de esas localidades sean utilizados por esas localidades. Y lo que está viendo, que todavía no está cerrado, y también tiene que ver un poco con la dinámica de los gobiernos locales, por eso está bueno
empujar también desde abajo y no solamente esperar una política desde arriba, digámoslo así, es que lo tiene que cobrar, pero no tiene apuro para cobrar. ¿Qué quiero decir? No es que tiene que ir el municipio con la plata para quedarse con ese terreno, sino que puede hacer un plan, un fideicomiso, un plan de acción, un plan de desarrollo. Yo voy a mostrar algunos ejemplos del pensamiento que está teniendo AVE, pero la idea es esto, poder generar desde los gobiernos locales, digo tres hitos y después ya voy al PowerPoint, un proyecto para cada uno de esos terrenos, o sea, qué hacer con eso, es un vacío urbano, cómo lo genero para que deje de ser un vacío urbano y sea un activo, cómo puedo generar la infraestructura y los servicios que tienen que ir en ese lugar, y después cómo puedo, desde el gobierno local, las herramientas para poder pagarle en algún momento a AVE ese desarrollo. Y ahí meto una cuestión más que tiene que ver con a qué público o a dónde enfoco ese terreno. Ahí también AVE está muy abierto, digamos, el objetivo, si quieren, primario de AVE, por lo que nos contaban, era lo de vivienda accesible, asequible, es decir, que la población que hoy no tiene acceso a la vivienda pueda ingresar a una primera vivienda. Y ahí, por supuesto, hoy acaba de salir, hace muy poquito, todavía no podemos ni decir si salió bien o mal el tema del crédito hipotecario. El crédito hipotecario obviamente no está atado hoy a la construcción, con lo cual buscar alguna herramienta que permita hacer la cadena completa, que es el suelo provisto por el Estado Nacional, los municipios con normativa y demás, ponerle los créditos hipotecarios a la construcción, poder desarrollar. Con lo cual ahí toda esa cadena es la cadena que AVE hoy está buscando y obviamente ellos participan con un eslabón que es la provisión de suelo, que no es menor, pero cómo incorporar a esa provisión de suelo todo el resto de los escalonamientos. Y acá entendiendo, y la verdad que me pareció muy bien la gente de AVE, esperando la iniciativa de los gobiernos locales, donde los gobiernos locales vayan con un plan de acción, un master plan, llamémoslo, tiene varios nombres, un proyecto ejecutivo, un proyecto de qué es lo que quiero para ese terreno. Yo preparé un mini PowerPoint, voy a ver si lo puedo poner, igual no lo iba a poner el PowerPoint porque quería más charlar, pero bueno, con Barbie dijimos por lo menos que quede algo. eh, ¿Se ve el PowerPoint? Sí, ahí se ve, Fer. Sí, perfecto. Bueno, en la Fundación Tejido Urbano, donde yo trabajo, paso rápido, algunos temas muy conceptuales, simplemente como para disparar la charla. Vi que muchos son arquitectos y no necesitan esto, pero si hay más funcionarios de la política, algún intendente que quizás del tema no tiene tanto conocimiento, creo que no, pero por las dudas hago un repasito técnico, que es buscar en las tierras nacionales, pero puede ser otro tipo de tierra, la eficiencia territorial. Es decir, buscar qué densidad poblacional podemos conectar con la infraestructura. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las tierras que cuentan, sobre todo el gobierno nacional en muchos municipios, tienen por lo menos en proximidad infraestructura, o son terrenos ferroviarios, o son terrenos que están en el centro de la ciudad, o terrenos de equipamiento que ya no usa el Estado Nacional, pero que por una u otra razón están bien ubicados dentro de esos municipios. Con lo cual, ahí tenemos un costo de infraestructura hundido que se puede recuperar en función de la inversión a programar. No sé si hay alguien de Rufino, pero yo siempre doy el caso de Rufino. Rufino tenía, o tiene todavía, 12 manzanas ferroviarias en el medio de la ciudad, todavía no desafectadas. Eso, el ferrocarril nunca va a volver ahí, o no va a usar las 12 manzanas, pero a la vez no tiene un desarrollo urbano. Bueno, y tiene la infraestructura, tiene calles asfaltadas alrededor, tiene una plaza cerca, bueno, tiene un montón de cuestiones, o puede necesitar algunas cuestiones, puede necesitar una plaza, o puede necesitar una escuela, o puede necesitar cuestiones de equipamiento que no tiene lugar y que esa localización ya no tiene el uso que tenía anteriormente por la desafectación del Estado Nacional, pero puede tener un uso que lo requiera el gobierno local. Con lo cual, el relacionar la infraestructura y la necesidad de los gobiernos locales es fundamental para no, digo, porque hago un pie de página, voy a ser medio bruto al charlar, medio informal, que es muchas veces los gobiernos locales dicen, bueno, lo quiero porque lo quiero, y después terminan comprándose un problema porque no tienen la capacidad de desarrollarlo, porque no pueden hacer la plaza o no pueden poner infraestructura, con lo cual la idea es tratar de ver la relación que hay entre la necesidad de la comunidad, tanto de vivienda, de equipamiento, de lo que necesite, y de ese
bien que ya tiene ahí, ese bien inmueble, y cómo puede hacer ese match entre la necesidad que tiene el gobierno local y el bien que ya tiene la nación en esa localidad. Esperen que me pase. Había una filmina que se perdió. Esperen, esta, voy a mostrar esta. Bueno, esto simplemente también es teoría muy básica, pido disculpa. ¿Cómo pueden crecer las ciudades? Básicamente en altura, cambiamos la normativa y redensificamos, un término que se está utilizando mucho, aumentar la densidad en áreas urbanas. Otro, como crece habitualmente la Argentina, por extensión, creemos que la ciudad está llena y empezamos a crecer en expansión. Eso tiene un montón de problemáticas urbanas, desde la falta de acceso a escuelas, a equipamiento y demás, porque cada vez estoy más lejos, la falta de transporte público, porque cada vez estoy más lejos, la falta de equipamiento, agua, gas, electricidad, porque no me llega y al municipio le cuesta mucho. Y acá muchos intendentes saben de que muchas veces se lotea y después le golpean la puerta a los intendentes porque se extendió la mancha urbana. Yo creo que hoy en las ciudades, para mí, es el principal problema urbano, esta extensión de la mancha. Y después tenemos una tercera variable que es ocupar los vacíos urbanos y un poco tiene que ver con esta dinámica que estamos hablando en la charla de hoy, que es qué vacíos urbanos tenemos, acá son nacionales, pero pueden tener también provinciales o municipales, y cómo ponerlo dentro del juego del crecimiento urbano. Y también acá le agrego algo de economía urbana, que es esos suelos generalmente tienen una mayor valorización social y económica que los de extensión. Eso a veces uno dice, es un problema porque no me permite que ciertos sectores sociales ingresen, pero a la vez muchas veces es un beneficio porque puedo hacer políticas cruzadas donde capto plusvalía o plusvalor de una parte del terreno y puedo generar subsidio a otra parte de la población que esté en el mismo terreno. Con lo cual, las políticas cruzadas de suelo en este tipo de terrenos son bienvenidas, y de hecho AVE, una de las cuestiones que está buscando justamente es eso, que no sea ni todo para el mercado, ni todo para vivienda social, sino que justamente busque una mixtura en función de lo que los gobiernos locales, vuelvo a repetir, están deseando, pero que tenga que ver con incorporar un stock de equipamiento y viviendas en las ciudades. Y ahí también esto de ocupar los valles urbanos, por supuesto, vuelve a tener una preponderancia bastante importante. Esto se me había pasado, la Firmina, perdón, se me fue del lugar, y esto me gusta ponerlo siempre con la expansión del consumo de suelo urbano por habitante. Las ciudades, acá hay un ejemplo de 20 ciudades argentinas, cada vez por habitante consume más suelo, y eso obviamente hace a los gobiernos locales más difícil de administrar ese suelo urbano, porque la misma cantidad de personas utilizan cada vez más suelo urbano, con lo cual tenemos que poner más camiones de residuos, más luminarias, y obviamente la cantidad de gente que hay es la misma, con lo cual en la Argentina la población aumentó un 50% y, en los 20 años, y el patrón urbano o la pisada urbana aumentó un 100%, con lo cual aumentó el doble el patrón urbano, o sea, el suelo urbano, que la población. Y eso, por supuesto, va a generar muchísimos problemas en la administración pública de esas ciudades, por lo que estábamos diciendo. Entonces, vuelvo al tema de los vacíos. Y acá simplemente dos ejemplos, estos como Rivadavia, expansión urbana, en este caso de vivienda social, también digo, un tema que no es menor. Estos terrenos pueden ser usados para vivienda social. Generalmente la vivienda social se termina haciendo lejos, y obviamente a un problema urbano que se soluciona con vivienda, se termina generando otro tipo de problemas, como que esta gente, que estas viviendas que estamos diciendo acá, el día que se terminen, no va a tener ni siquiera una vereda, o va a estar a 7, 8 kilómetros de una escuela. Esto también, creo que es en Neuquén, Agarredo de la Patagonia, lo mismo. Se soluciona el problema de la vivienda, pero no se tiene en cuenta la cuestión urbana, y obviamente está alejado, se piensa solamente en las viviendas y no un plan de sector que permita vincular esto, sino hago casas todas iguales y genera un problema que no estaba previsto. Acá tomo como ejemplo Barrio Nado, para ir rápido, para después charlar, Barrio Parque Nado Holber, porque lo está usando AVE, y como yo trabajé en ese proyecto, me gusta contarlo, que es un proyecto de la traza de lo que es la Panamericana. Cuando vienen a la Ciudad de Buenos Aires, van a encontrar que la Panamericana se termina en General Paz, pero la dictadura militar tenía la intención de que esa autopista siguiera, atravesara toda la Ciudad de Buenos Aires, pasara hasta Lanús, o sea, atravesara toda la ciudad por el medio. Bueno, eso finalmente no se realizó, pero en el sector norte de la ciudad, la autopista tenía 6 sectores. El sector
6 del sector 5, se expropió gran parte. El sector 6 se hizo un parque en la época de la Rúa, el sector 5 terminó siendo una villa de emergencia con 600 personas ocupándola. Bueno, lo que hizo el gobierno ahí es tomar esa tierra y trabajarla de manera sustentable, digamos así, ese proceso, incorporando a esa gente al activo y no al pasivo, quiere decir, la gente que estaba en ese lugar no eran propietarios, pero eran personas activas que tenían derechos, y se hizo un master plan, acá lo muestro muy rápido. Primero, pongo criterio morfológico, pero la idea es que haya una normativa urbana, o sea, en todos los proyectos que de alguna manera se deben entregar al AVE, debe haber un criterio urbano dado por el gobierno local. Acá, y es una buena decisión, lo decía antes, eh, AVE no va a decir cómo debería ser ahí, sino obviamente va a dar opinión en función de su propiedad, pero va a intentar que los gobiernos locales digan qué es lo que necesitan en ese lugar, con lo cual va a haber que tener, sí, una normativa urbana, entendiendo que en la mayoría de estos predios no hay normativa urbana, o sea, la normativa urbana es ferroviaria o es uso futuro, digamos, son normativas no previstas para este tipo de urbanizaciones, y si las hubiera, obviamente se puede rediscutir en función del nuevo plan. Y acá también, vale decirlo, todas las normas salen por los consejos deliberantes, con lo cual tienen que tener un cierto respaldo social y político para que estas normativas se apliquen. No es simplemente, y lo digo con respeto, un dibujo arquitectónico o un proyecto de planeamiento, sino que también tiene que ver con cómo esto se trasluce en normativa y en ordenanzas que permitan que después se pueda realizar. Bueno, acá está lo que se logró con esto. Parte de esas tierras se puso al mercado. El mercado urbanizó y realizó edificios de venta por el mercado, que también aumenta el stock, digamos. Acá no hay una dicotomía entre lo social y lo no social, sino que lo que hay que hacer, digamos, entre uno de los parámetros es aumentar el stock de vivienda en los municipios. Tenemos en Argentina, hago un pie de página, un déficit de 1,5 millones de stock de vivienda. O sea, en Argentina habría que construir, para solucionar el déficit habitacional, 1,5 millones de viviendas. El Estado está demostrado que no las puede construir 1,5 millones de viviendas. Construyó el 7% del stock en los últimos 10 años, pero no puede construir esa cantidad, y en la situación actual podríamos entrar en el debate. Pero sí, el mercado o la gente, con el hipotecario, digamos, distintas opciones, fideicomiso social al costo y demás, pueden usar ese suelo para construir vivienda. En este caso, se construyeron 2.200 viviendas a través de la enajenación del suelo y hecho por privados, y 400 viviendas se construyeron con el valor capturado de esa plusvalía, con lo cual también parte de la discusión que AVE plantea y que la deja abierta es la captación de plusvalía a partir de este tipo de la normativa que se cree, del proyecto que se cree, de las cuestiones urbanas que se creen, y cómo esa captación de plusvalía puede servir también para mejorar el proyecto. Quiere decir, si yo tengo que hacer una infraestructura que es muy costosa, puedo utilizar parte del proyecto o de lo obtenido por el proyecto urbano para financiar ese tipo de infraestructura, o como decíamos antes, si quiero hacer vivienda asequible, puedo utilizar parte también de los fondos provenientes de esa misma plusvalor generado para generar esos cruces entre distintos estratos socioeconómicos. Y la verdad que en el caso, digamos, hay que decir obviamente que esto era zona muy valorizada de la ciudad, aunque había perspectivas urbanas que decían que no valía nada. Estos terrenos permitió hacer, aparte de estas 2.600 viviendas que les contaba, captación de plusvalía que permitió hacer una comisaría, la escuela más grande que se hizo en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años, el CGP de la comuna, 2 túneles zapitos para abajo del tren que pasa por la zona. O sea, generó muchísimo valor, con lo cual un tema también que no es menor es eh, que este tipo de intervenciones urbanas genera mucho valor. O sea, generalmente uno lo ve como un pasivo, pero si uno lo ve como un activo, es mucho valor que le agrega a la ciudad y que eso puede ser captado. Hasta lo que uno entiende en AVE, y está con el Tribunal de Tasación de Nación, el valor que hace de la tasación es el valor de base, con lo cual todo el incremento de plusvalía puede ser volcado al terreno, y ahí también está bueno de cómo incorporamos ese valor. Acá vuelvo, nada, cuestiones muy básicas de planificación, pido disculpas a los que son más especialistas. Nada, parcelamiento original, obviamente lo primero que hay que hacer es un proyecto que implique un reparcelamiento de ese gran terreno
que cuenta, en este caso, el AVE. O sea, ¿cómo hacemos para transformar ese terreno en el proyecto urbano que quiero tener? Acá nada, simplemente es un esquema que saqué de un libro, dejo una plaza en el medio, hago amanzanamiento, hago un sector residencial, un sector de equipamiento industrial, no sé, los usos del suelo que necesite ese proyecto con la cantidad de espacios verdes o con la normativa que se implica. En la Ciudad de Buenos Aires hay normativas restrictivas respecto a cuánto puede ser de suelo privado, cuánto de suelo público. Eso cada gobierno local tendrá su normativa y la que tiene que aplicar para cada uno de los casos. Acá simplemente es una esquinita muy básico también de las cuestiones que uno ve en un proyecto, cuál es el área bruta, es decir, cuántos metros cuadrados tiene ese terreno provisto, cuál es el área útil, es decir, el área que voy a utilizar en función del proyecto que voy a hacer, cuál es el espacio público que voy a tener, ya sea de calle, ya sea de equipamiento, ya sea de plaza, ya sea de lo que necesite el erario público, cuáles son las vías de circulación y cómo esas vías de circulación están atentas al proyecto y a la conexión de la ciudad. O sea, lo que debería pasar es que esto se integre a la ciudad y no termine siendo, como pasa a veces, que tengo un terreno ferroviario en la ciudad que era una barrera. Mendoza ahí tiene para contarnos algún ejemplo histórico que me ha tocado también transitarlo con ustedes. Eh, ¿Cómo generar esto? Que la vía finalmente sea una vía de comunicación, que ese terreno que cortaba la ciudad se integre a la ciudad y genere mejor circulación. Y después, obviamente, ahí está, nada, muy esquemático, vivienda, comercio, dotacional, servicio, o sea, qué es lo que quiero que ese proyecto tenga. Acá traje un ejemplo, que es Estación Buenos Aires, simplemente, nada, muchos lo conocen distintos proyectos, acá en Mendoza hay distintas personas que trabajaron en proyectos que en ese momento era Procrear, hoy Procrear, digo, y esto también lo tomo, Procrear está desactivado, hasta lo que uno sabe, van a tratar de terminar los que están en marcha, pero no hay una idea de abrir un sistema Procrear completo, con lo cual lo que sí está en el sistema es poner la tierra a disposición, como recién contaba. Con lo cual, este proceso que muchas veces lo hacía Nación, la idea es que venga de los gobiernos locales. Acá cuento Estación Buenos Aires, era un terreno ferroviario, finalmente se hizo este proyecto urbanístico, lo podemos criticar o no, pero tenía ahí cuál era la pisada, cuál era el amanzanamiento. En este caso, hasta se hizo la pisada porque se licitaban los edificios. Eso puede ser que el municipio quiera llegar hasta la pisada, puede ser que no, puede ser que sea solamente parcelamiento y el proyecto esté atado al parcelamiento. Acá está esto que decía recién, la cantidad de espacios verdes y espacios públicos que va a tener ese proyecto urbanístico. Y va a tener, acá paso, esto es una ficha que me pasó la gente de AVE, y es lo que está dándole, si quieren, a los gobiernos locales, que es el caso de Comodoro Rivadavia. Le estoy dando una mano a la gente de Chubut con estos temas, que es, nada, esto es lo que tienen, dicen. O sea, muchas veces los municipios van y preguntan, muchas veces AVE puede tener de cada municipio un listado de terrenos. En este caso, es un terreno que era de Radio Nacional, donde estaba la antena, donde está actualmente la antena, pero superficie declarada innecesaria, es decir, que Radio Nacional ya determinó que eso no lo necesita, con lo cual es un patrimonio ocioso del Estado, y está la superficie del terreno, la jurisdicción y no mucho más. A partir de ahí es que hay que construir todo este proceso que yo le venía contando recientemente. Y acá simplemente, esto lo puse creo que para complicarme mi exposición nada más, que tiene que ver con algunos esquemas que se están pensando de fideicomisos, esto que decía yo, de poder poner esa tierra en un fideicomiso donde los beneficiarios a partir de un crédito puedan financiar la casa, donde constructores puedan invertir. Con lo cual, la idea no está cerrada, está muy abierta a este tipo, a cómo configuramos este esquema que les pasé acá, pero tiene que ver con esto, de cómo insertamos tierra pública, donde tenemos un capital activo del gobierno nacional que quiere poner a disposición de lo local, pero cómo hacemos para que eso termine siendo un sistema que permita, digo, acá saco Procrear un cachito, es como si fuera Procrear, pero donde Nación no va a hacer los edificios, sino que esos edificios lo puede hacer un privado, lo puede hacer el municipio a través de un plan de ahorro, lo puede hacer un banco. O sea, ¿cuáles son los esquemas que encontramos para que esos se llene de ciudad en función de un esquema
donde tenemos un aportante que es el suelo. La exposición era, no sé cuánto hablé, quise hablar muy poco, si media hora, 20 minutos. La idea era simplemente exponer esto y hacer más un peloteo de preguntas, de cuestiones que tienen que ver con esto. Digamos, el esquema básico es encontrar los terrenos, repito, hago una síntesis muy corta, encontrar los terrenos que tenemos nacionales en cada gobierno local, ver para qué lo necesitamos, fundamental esto, entender en la lógica urbana de planificación cómo puede insertarse ese terreno, entender que ese terreno no lo va a desarrollar el gobierno nacional 100% completo, sino que va a buscar aliarse con el gobierno local para buscar la mejor manera de desarrollarse, que no va a querer tener una rentabilidad económica en esto, sino que va a tratar de desarrollar un sistema de stock de vivienda y cómo hacemos para uno de los problemas urbanos, generar suelo urbano, cómo hacemos para generar suelo urbano desde esta perspectiva, desde poner valorización de suelo que hoy está desafectado, que está bien ubicado, como decía anteriormente, y que tiene la posibilidad de insertarse y de generar políticas, y acá es central, lo dije quizás taxativamente, políticas de suelo y política de vivienda que no son las típicas políticas de vivienda de loteo y generación de vivienda, sino de buscar instrumentos innovadores que permita el acceso a la vivienda de poblaciones que hoy no pueden acceder por distintos motivos. Si te parece, Barbie, en función de eso, abrimos el juego y charlamos un poquito, si quieres. Dale, perfecto. Muchas gracias, Fer. ¿No? Eh, no sé, Ulpiano, si vos querés hacer una intervención y abrimos a preguntas, se pueden ir levantando la mano así los vamos desmuteando. Bien, Fernando, clarísima tu exposición y te vamos a agradecer que nos compartas la presentación para que no somos urbanistas ni arquitectos y somos abogados de otra profesión, nos es de mucha utilidad. Eh, en relación a lo que mencionaba, el caso de la ciudad de Mendoza, la estación Mendoza justamente de ferrocarril está prácticamente a 5 cuadras de la plaza central, es decir, no está en las afueras de la ciudad, está en una zona muy céntrica, un gran pasivo urbano, un gran baldío, digo yo, de 24 hectáreas. Durante la gestión anterior, precedente a mi gestión, se avanzó en un concurso nacional, se trabajó en un master plan, esto en sintonía con lo que vos mencionabas, Fernando, de definir, bueno, qué visión tenemos de desarrollo de la ciudad o pueblo donde gestionamos y trabajar en el proyecto más adecuado con este desafío que tenemos del acceso a la vivienda, en el caso de la ciudad de Mendoza, que tiene la posibilidad del crecimiento en cuanto a extensión territorial, sino que las oportunidades vienen de el aprovechamiento de los pasivos urbanos, como en este caso de la estación de ferrocarril, y también ganando altura. Bueno, durante la gestión de Macri no se logró, en el cierre de la gestión de Macri, eh, avanzar a la subasta. Lo que se había definido en un acuerdo con AVE era que AVE subastaba este terreno. Eh, Se habían definido indicadores urbanos y bueno, de aquello, una vez como bien decías, a partir de la tasación, que es la base que se fija, bueno, todo lo que el producido de la subasta por encima de esta base, bueno, estamos definiendo ahora cómo hacer la distribución entre el municipio y Trenes Argentinos en este caso. Pero, bueno, en este caso concreto, en este inmueble, la salida es la subasta por parte de AVE. Se han definido las manzanas, insisto, nuevos indicadores urbanos para poder ganar altura y lograr esta densificación que necesita la ciudad. Y la salida es eso, en el segundo semestre vamos a estar subastando, creo que va a ser una de las primeras subastas de esta nueva gestión nacional y bueno, también poner sobre la mesa estas nuevas figuras o figuras distintas. Por ahí los intendentes estamos acostumbrados a que o el gobierno nacional procrear o el gobierno provincial baja el financiamiento y construye las viviendas y nosotros
en algunos supuestos poníamos el terreno. Bueno, en esto hay que ser creativos, innovar. Por eso la información que nos has brindado es muy clara, y tener claro también de que, bueno, es política de AVE subastar todo aquello que pueda subastar, entendiendo que hay que generar las condiciones para que llegue la inversión privada, y ahí la inteligencia nuestra, en este caso el producido de la subasta, nos va a permitir seguramente avanzar con obras de infraestructura o con el desarrollo, construcción de vivienda para algunos sectores de la ciudad que lo están demandando, sectores más vulnerables. Así que muy clara tu exposición, Fernando. No sé si el caso Mendoza que conocías era este de la estación, Sí, 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 pero sí, sí, bueno, estuve te ahí con cuento, Mario Gro en su momento claro, recorriendo algunos problemas con el sindicato en su momento, ¿te acordás? Que no siguen, querían, no querían que se abra. los problemas siguen. Eso es otra cuestión que hay que analizar. Una parte de ese predio está afectado al uso ferroviario, hay un taller de locomotora, aún no logramos que se traslade fuera del Gran Mendoza, y esa es una situación a considerar también por los colegas intendentes, todo ese proceso de desafectación que hay que hacer. Dale. Ahí aprovecho porque hay algunas preguntas escritas y a responder. Primero hay más la pregunta que sabía que iba a surgir, que es, pedí un comodato para un terreno y no me respondió el AVE. Bueno, yo justamente arranqué diciendo que de eso no iba a hablar, pero bueno, obviamente eso es un trámite que hay que hacer en AVE, digamos, para pedir el comodato o para una escuela, o para una plaza y demás. Eso, la verdad que no sé cómo está hoy funcionando la cuestión de respuesta a los municipios. Podría averiguar, pero no es el tema que me compete Ver, o si sí. querés, ahí sumo un punto respecto de temas de trámites que haya trabados de alguna manera. Lo que podemos hacer, Viviana, es yo ahora tomo nota, o si querés escribirlo en el grupo, así nosotros quedamos en contacto desde la oficina y nosotros ver de qué manera con la AVE podemos tener alguna respuesta o algún intercambio desde la oficina del Comité Nacional, quiero decir. Y después hay una pregunta que está muy buena, que es qué documentación se requiere. Y acá sí hay un tema que es central y que tiene que ver un poco con agilizar un poco el tema de AVE. Como todo organismo nacional, termina siendo burocrático en conseguir la información local, y muchas veces el local tiene mucha más información que el propio gobierno nacional. Es decir, el catastro provincial, las normativas urbanas, el plan de... O sea, la realidad es que debería armarse la necesidad del municipio para ir a ver AVE diciendo, bueno, detecté un terreno, porque digo, todos sabemos, o la mayoría de los municipios saben qué terrenos tienen nacional en cada localidad, tengo ese terreno y en función de eso tengo este plan, digamos, con un anteproyecto alcanzaría para arrancar la charla, arrancaría para que AVE vaya diciendo, este es el camino, pero ese es el camino es un poco el que fui diciendo yo, y la documentación contener, digamos, en el caso de Comodoro Rivadavia, le dieron esa plancheta y dijeron al municipio, bueno, arranquen a hacer el proyecto urbano. O sea, tráiganos una requisitoria de qué harían con ese terreno desde el punto de vista urbanístico. Cantidad de viviendas, cantidad de plazas, o sea, no sé qué es lo que quiere hacer el municipio. En función de eso, AVE va a analizar, digamos, arquitectónicamente, pero básico, sí, es muy baja densidad o muy alta densidad, se tiene que ver con algunos parámetros urbanos normales, y en función de eso darán el ok. Pero la idea de AVE justamente es movilizar ese suelo y que se empiece a activar ese tipo de suelo. Y hasta lo que sé, ahí lo que quieren implementar no es el caso de solamente subastar, sino de poder ponerlo dentro de algún tipo de estructura que permita el pago diferido. Es decir, que primero se haga o el desarrollo urbano o algunas cuestiones y después el pago venga en un momento diferido y no de entrada como es ahora. Digamos, eso es un poco lo que AVE está promoviendo. Fer, sumo una cosa ahí también respecto de o sea, en la presentación, cuando nosotros presentamos la oficina de radicales que gestionan, una de las cosas que comentamos y que también ponemos a disposición y reiteramos tal vez en estas charlas, es que nosotros tenemos la posibilidad de, con un equipo interdisciplinario,
hacer algún tipo de asistencia, de primera aproximación a empezar a desarrollar estos proyectos urbanos, que por otro lado sumo una cosa que vos también dijiste, que tiene que ver con cómo hacemos que esas ordenanzas tengan fuerza y digamos también cierta validez política, con muchas veces con estos procesos participativos que se dan en conjunto con la ciudadanía, que puede llegar a votar, participar de distintos espacios en donde pueda llegar a expresar cuáles son las principales necesidades que tiene el municipio, y que eso a veces también colabora bueno, con la validez, digamos, o con la aceptación comunitaria respecto de esos proyectos. Ahí no sé, Fer, si lees que Sí, Carolina... Bien. sí, ahí es una pregunta muy interesante, que no es el eje de esta charla, pero que surge siempre y está perfecto, que es el tema de cuando ya se hizo el proceso urbano, pero no se tienen los papeles, si no entendí mal la pregunta, no se tiene la documentación respaldatoria de esos terrenos. ¿Se entiende lo que voy? O sea, alguna vez se lo cedió, nunca se hizo la documentación, nunca se hizo el traspaso, la gente ya vive ahí o se hizo la construcción de vivienda y no está escriturado. Bueno, eso es una gran deuda que hay en Argentina. Ahí, mientras más pueda hacer el gobierno provincial, que tiene el catastro provincial, con el gobierno local, es una gran mano para AVE. Obviamente podemos, como dijo Barbie, ayudar en la relación con AVE, pero hay que justamente armar esa documentación. Muchas veces se acuerda políticamente, pero después no se hace el catastro, no se hace la documentación particular, los catastros están desactualizados o no se hace todo ese proceso de escrituración y termina pasando lo que creo que está pasando en General Generales, con lo cual hay que hacer ese proceso que muchas veces es engorroso, pero es muy necesario para hacer que finalmente llegue la escritura a la gente que le tocó esos terrenos o esas viviendas. Sí. Barbie y Fernando, un tema que surgió en el WhatsApp del grupo era, bueno, tener un primer contacto con AVE, obviamente el cambio de gobierno nacional, eh, bueno, generar ese primer vínculo, pensando también, colegas, que estamos a cientos de kilómetros o a varios miles de kilómetros de las oficinas de AVE. Digo, podríamos definir, Barbie, haciendo una gestión y coordinando con la gente de AVE un número de contacto para tener el primer dato, decir, bueno, mira, tengo acá en mi registro que es el expediente número tal, para, bueno, una vez recabada toda esa información, sí, quizás coordinar una reunión en las oficinas de AVE con los equipos técnicos, pero ese es un tema que es bueno tenerlo aceitado porque es muy complejo para muchos viajar, y a veces viajar con una expectativa, después no se ubican los antecedentes, expedientes y nos volvemos con la mano vacía. Entonces, para evitar esa frustración y una mala experiencia de entrada, bueno, vamos a reiterar ahí en el grupo los teléfonos de contacto para poder acercar posiciones. Sí, en un momento, hace un tiempo, había circulado en el grupo un link que yo puedo tratar de rastrearlo, en donde varios municipios habían completado ya, bueno, o sea, su número de expediente presentado ante la AVE, como que por un lado sería esto que vos estás diciendo, Ulpiano, de poder como sumarlos todos y poder ver de generar alguna instancia de intercambio. Pero bueno, retomando un poco también lo que decía Fernando, eh, la idea de, además de presentar esa propuesta de traspaso al municipio, ir trabajando en proyectos, cosa de, entiendo que un poco el espíritu de lo que manifiesta Fernando es cuando uno va con un proyecto urbano ya un poco más consolidado y con un proceso de trabajo en el municipio y con la comunidad, el traspaso se hace como más difícil de negar, ¿no, Fer? Entiendo que eso Sí, yo es... creo que, o sea, como todo, estamos en bastantes líneas temporales distintas charlando. O sea, una es, por lo que estoy viendo, la deuda de ya lo hice el proceso, cómo me lo traspasa, no tengo un problema con AVE, tengo expedientes abiertos. Bueno, eso ahí, sí, digo, me sumo ahí con varios trabajamos de cuáles son los expedientes, en qué estado están y qué responsabilidad tiene cada uno de los actores, digamos esto.
había uno que estaba leyendo recién, hicimos el parcelario de provincia, pero nunca lo aprobó de nación. Bueno, obviamente ir viendo esas deudas de nación, cómo podemos ayudarlos a ese pasaje para que se termine. Eso era como un punto. Yo acá vine como a lo nuevo, pero obviamente que el que tiene algo para atrás, hagamos el trámite y ayudémoslo porque es necesario. El tema es hacia adelante, lo que está diciendo Abe es, che, ya hay municipios con terrenos, urbanicémoslo, activémoslo. Y generalmente, digo, y acá también hay un tema que no es menor, AVE siempre se centró como a las grandes ciudades y muy poco a las medianas y pequeñas. Esto permite como que se inserte también en ciudades donde AVE capaz que no le interesaba por cuestiones quizás económicas o por otro tipo de cuestiones. Acá la idea es que activar todo el suelo que haya disponible. Así que, digamos, son como varias líneas. Una es lo histórico, obviamente ver los expedientes y poder ayudarlos en cómo está cada uno de los trámites, y lo que es a futuro, si alguien encuentra un terreno y ve la dinámica que yo les dije recién, obviamente lo contactamos con AVE, o lo contactamos antes que haga, no es que tenga que hacer proyecto para contactar, lo contactamos con AVE, si yo tengo este terreno, quiero iniciar esto. ¿Ok o no, AVE? Bueno, y AVE te puede decir, no, mira, este terreno está para el ejército, o este terreno buenísimo. Eso, digamos, de maravillas, que ojalá de esta charla surjan X cantidad de municipios que tengan esa lógica de poder urbanizar sus terrenos. No sé, o sea, Bien, hay preguntas ahí, algunas como puntuales, algunas tienen que ver con esto que estaba mencionando antes respecto del traspaso de la titularidad y la entrega de las escrituras. Yo sugiero, si les parece bien, Ulpiano, ahí lo rastreé el link, pero ya está cerrado porque es bastante viejo. Entonces, si quieren, yo ahora armo un link en donde pasamos al grupo, que todos puedan completar cuáles son los que ya tienen proyectos, expedientes presentados, cosa de juntarlos por un lado y bueno, y quedar a disposición obviamente para el trabajo de los expedientes nuevos. Con respecto al contacto de la AVE, o sea, el contacto público, digamos, yo ahora lo puedo pasar en el chat también. Después sería como más una gestión que nosotros podemos ir haciendo de manera de como juntar masa de proyectos y al tener más proyectos tal vez poder hacer un poco más de presión. sí. Barbie, yo no recuerdo este formulario Es que que es bastante completaron. viejo. Recién me Claro, fijé pero que digo, necesitamos el municipio, provincia, los datos del intendente, un número de contacto y una descripción de cuál es la situación. Es decir, en la sí, ciudad de sí, sí. Mendoza tengo en mi registro un terreno de AVE de 8.000 metros y bueno, quiero presentar un proyecto. En otros casos teníamos ahí ya viviendas construidas y no hay una regularización nominal. La situación puntual será esa. El compromiso, yo voy a estar el 12, voy a estar en Buenos Aires con el equipo de AVE por el tema del proyecto de mi ciudad y el compromiso, bueno, si puedo antes, pero si no, entregarle al titular de la agencia esa información y que ellos nos hagan una devolución a los colegas que hayan encargado la información para hacer el seguimiento. Perfecto. Me parece bárbaro. Tomo una pregunta más que se menciona, Fer, que dice si pueden ser para otro tipo de destino que no sea vivienda, si aceptan propuestas. Y por otro lado, bueno, que son de NSA de ferrocarril, si también se pueden gestionar, en ese caso sí, todo lo que es terrenos nacionales, ¿no es Bueno, cierto? ahí dos cuestiones, porque también Danilo pone ahí que se los cedió Gendarmería, que son de ferrocarril. Para que AVE los tenga, tiene que lograr que el organismo que lo estaba usando lo desafecte. O sea, un organismo no se lo puede pasar directamente. O sea, ahí, no sé si leí bien, pero decía, Gendarmería se lo pasó a Concordia. En principio, no se puede hacer eso. O sea, se lo puede dar en comodato, sí, pero el traspaso definitivo, ningún organismo tiene la capacidad administrativa de pasárselo. El único organismo es el AVE. O sea, el rol del AVE justamente es ese.
es administrar los bienes del Estado. Los bienes que tiene Gendarmería o el ferrocarril solo se pueden afectar traspasándoselo al AVE, no el ferrocarril dándoselo al municipio, como dato sí, pero no como cesión permanente. Esto por un lado. La pregunta que me hiciste, Barbie, ¿cuál era? Perdón que ahí me tildé. No, que dijeron, preguntaban también si además de, o sea, si solo se prioriza Ah, eso vivienda es. o... No, el proyecto urbano que la ciudad necesite. Si es solamente 100% público, es decir, 100% parque, se puede pedir en comodato, pero no esta sesión permanente que decía yo, con un costo y demás. Pero si uno quiere hacer, no sé, un parque industrial, un polo tecnológico, al revés, está hecho para la necesidad urbana y para que sea parte del crecimiento de la ciudad. No es solamente vivienda. Por supuesto, vivienda siempre surge, pero la idea es que no sea solamente vivienda, o que no, o si en algún caso, no sé, hay un terreno que alguien dice, che, tiene que ser un parque industrial, bienvenido. Si tiene que ser un polo educativo o lo que la ciudad crea que es lo necesario, eso es la propuesta que hay que presentarle a AVE. Obviamente AVE puede evaluar y decir, che, mirá, no sé, me parece que no, o por tal restricción, pero es una charla que se tiene con AVE. Pero en principio hay plena autoridad local para presentar la necesidad que tenga el municipio. Tal cual. Bueno, sí, en la misma sintonía preguntan por espacios públicos y recreativos para que el Estado local tenga mejor control de la ocupación irregular. Como decía recién Fernando, en definitiva sobre distintos proyectos urbanos y también tiene que ver con las necesidades de cada municipio, con lo cual es cuestión de armar el proyecto. Sumo una cosa, no sé si hay alguna pregunta más, o sea, como repaso, en breve mando un formulario en donde puedan completar todas las cosas que decía Olpiano recién, así él las tiene en la reunión que él tiene. Aquellas, eh, Alejandra creo que era, o Viviana, que quedamos en hablar, si podés escribir en el chat, así yo te escribo individualmente. Y por otro lado, comentar que Fernando, si ustedes ingresan a todo el listado que mencionaba antes Ulpiano de los talleres que estamos ofreciendo desde la oficina, hay una en particular que también es para trabajar con Fernando, que tiene que ver con justamente la generación de plusvalía urbana, que es esto que mencionaba antes, y que nosotros podemos hacer también un trabajo. A Fernando le gusta mucho ese tema, así que podemos hacer un trabajo en conjunto con cada municipio para asistirlos en el desarrollo de este tipo de normativa que justamente fondea al municipio para poder desarrollar otros proyectos urbanos. Ahí hay una pregunta que dice, ¿se puede consultar en algún lado qué terrenos tiene la AVE en la localidad? Hasta lo que yo sé no es pública esa información, no. No, no. Ok. En principio casi todos los municipios saben, pero si no, lo que se puede pedir sí a AVE es, y esto sí yo lo puedo pedir, de tal localidad si me pasa, digamos, qué predios tiene o si tiene algún predio, eso yo me puedo encargar, digamos, con gente técnica del organismo conocida que le digo, che, decime, y me lo pasa. Perfecto, yo propongo, como para que no quede disperso ni en el chat de WhatsApp ni en el chat de acá, que como decíamos antes, yo ahora mando un link con formulario y ahí completen si es, no sé cuál es, que si tengo algún terreno nacional en mi localidad, especifiquen cuál es su localidad en ese mismo link y ahí podemos generar la instancia de averiguar. Pero digo, para que no quede perdido en los mensajes, yo tengo el compromiso ahora cuando terminemos que mando el link y van completando con la situación particular de cada municipio que haya que resolver. Dale, acá un municipio me está preguntando eso, con lo cual nada, ordenémoslos bien y yo después, con todo Perfecto. gusto, hago la gestión. Bien, ahí hay una persona que dice, desde la oficina de catastro local se pueden obtener los datos. Entiendo que refiere a cuáles son los de propiedad nacional. Tal cual. Sí, sí, en principio los gobiernos locales en su catastro debería aparecer, pero igual nada, hay veces que, no, que los datos están provincializados y hay falta información, con lo cual no hay ningún problema. Bien, muy bien. Bueno, entonces no sé si queda alguna duda. Reitero, mando ahora en breve
mando la presentación de Fernando por el chat, mando el link con los datos a completar con cada una de las inquietudes de cada municipio. Y bueno, y nada, comentarles también que, como dijo Ulpiano al principio, hay muchos talleres disponibles de este tipo para que llevemos adelante. La idea es también, obviamente, seguir con los foros de coaprendizaje para trabajar en tal vez algunos municipios que ya desarrollaron normativa en este sentido. Así que muchas gracias a todos por participar nuevamente. Ulpiano, obviamente Fernando, muchísimas gracias por sumarte. Y Ulpiano, no sé si quieres hacer algunas palabras de cierre. Bueno, agradecerte, Fernando. Bueno, esperamos pronto tenerte aquí en Mendoza para que veas esa transformación que estamos esperando de la vieja estación de ferrocarril. Un gusto. Gracias, Barbie, por la articulación. A los colegas que se han sumado, gracias por estar, por aprovechar este espacio. Es el fin, es el objetivo, poder llegar con herramientas y poder colaborar en que las gestiones nuestras en estos más de 500 municipios sean buenas gestiones con impacto para los vecinos frente a quienes tenemos una gran responsabilidad. Y bueno, más allá de identificar la situación de cada municipio, lo que mencionaba Barbie también, en aquellos municipios más pequeños, donde quizás no tienen la posibilidad de contar con equipos de técnicos profesionales, bueno, contar también con el acompañamiento de la oficina para poder avanzar en estos proyectos. No descarten esta dinámica que hemos adoptado en la ciudad en varios proyectos, que es la instancia de concursos, abrirlos a la participación de profesionales, porque si bien los profesionales a lo mejor no los tienen en su pueblo, en la provincia seguramente se puede articular con un colegio de arquitectos, por ejemplo, como el caso Mendoza, y puedo yo compartirles luego también un modelo de convenio eh, y a meterle que hay un gran equipo acá para acompañar de la oficina, así que bueno, muchísimas gracias y buena jornada para todos. Gracias. Muchas gracias. Estamos Gracias. en habla. Adiós. Gracias.